Muy bien, compañeros, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Vamos a compartir la presentación. ¿Pueden verla? Sí, licenciado. Ok, hoy vamos a ver entonces denotación y connotación, ¿verdad? Ustedes seguramente han oído esos términos, ¿verdad? Eso denota tal cosa, eso connota tal cosa, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es que toda palabra tiene múltiples significados según el contexto en el que se ubica, ¿verdad? Una palabra puede significar una cosa en un contexto y en otra va a significar otra, ¿verdad? Veamos. Pues decimos toda palabra es polisémica, es decir, que tiene muchos significados. Pues ofrece según la posibilidad de múltiples significados de acuerdo al contexto, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra niño, a la vez que significa una persona de corta edad, también puede significar recuerdos, pasado, ternura, inocencia, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de qué estamos hablando. La semiótica clasifica los significados de un signo en sentidos denotativo y connotativo. Ahí tenemos una imagen en donde está el banco, que es banco, un lugar donde sentarse, y banco, un lugar donde depositar dinero. Y cartas, ¿verdad? Cartas que uno escribe o cartas de naipe, que son la misma palabra, pero con diferente significado, dependiendo de qué estemos hablando, dependiendo del contexto. Veamos entonces qué es la denotación, que es el significado más inmediato, ¿verdad? La denotación. Es el significado más inmediato que el código asigna a un término en una cultura y en un contexto. Más o menos podemos decir que es la primera definición de una palabra que aparece en el diccionario. Pues, si nosotros buscamos en el diccionario la palabra niño, nos va a decir algo similar a persona de corta edad. Esa es su denotación. El primer significado, el significado con mayor convención, el que todo mundo va a entender, ¿verdad? Entonces, la denotación se caracteriza por ser un signo o un producto de una convención fuerte, ¿verdad? El primer significado, la connotación, es una convención, producto de una convención muy fuerte, ¿verdad? Entonces, digamos que una conversación normal, cuando el emisor y receptor comparten un mensaje, procuran dar a los signos que utilizan el significado normalmente aceptado por toda la comunidad. Ese es el denotativo. El sentido denotativo no depende del emisor ni depende del receptor, sino que de la convención establecida, ¿verdad? De qué tan convencional es el signo utilizado. Por supuesto que una persona utiliza los signos de una forma particular. Sin embargo, en sus actos comunicativos va a procurar que el uso sea común para su o sus receptores, ¿verdad? Por ejemplo, si en una noticia se le menciona que Alejandro Yamatei se coloca, en una noticia se menciona a Alejandro Yamatei y se coloca entonces una fotografía de esta persona. Esa fotografía transmite un sentido denotativo del presidente. ¿Por qué denotativo? Porque ahí está en la foto, es él. No hay equivocación, ¿verdad? Es lo primero que yo pienso cuando me enseñan una foto donde está él a Alejandro Yamatei, ¿verdad? Por oposición, una caricatura va a transmitir un sentido connotativo, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, para comprender mejor la denotación, es bueno ubicar el concepto definido dentro del género al que pertenece y luego establece su diferencia. Por ejemplo, el concepto barco, su género próximo es una construcción cóncava, ¿verdad? Y su diferencia específica es capaz de flotar en el agua. Es decir, hay muchas construcciones cóncavas, pero no todas son capaces de flotar en el agua. Eso hace su diferencia. Entonces, la definición de barco sería construcción cóncava capaz de flotar en el agua, ¿verdad?
Más adelante vamos a abordar los temas de los semas y conceptos que definen otro concepto, ¿verdad? Pero eso va a ser más adelante. Ahorita lo que nos interesa es lo denotativo, ¿verdad? Un barco, una construcción cóncava, su género próximo y su diferencia es que es capaz de flotar, ¿verdad? ¿Alguna duda sobre la connotación? ¿Todo claro? ¿Qué es la connotación? Muy bien. Veamos entonces la connotación que se establece a partir de la denotación. Veamos, toda denotación produce en la mente del emisor y del receptor una serie de connotaciones. Aunque las connotaciones no responden a convenciones fuertes, son producto de los usos mismos que se le da a un término. Es decir, la denotación tiene la connotación tiene una convención débil, o por lo menos más débil que la de la denotación, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra barco denota un medio de transporte marítimo. Ya vimos que su definición podría ser construcción cóncava capaz de flotar, ¿verdad? Pero a la vez connota viaje, libertad, aventura, despedida, qué sé yo, va a tener muchas connotaciones. Al asignar a barco el sentido connotativo de viaje, de alguna manera está contenido en su sentido denotativo. Todos los signos poseen denotación y connotación, todos, ¿verdad? En una conversación normal, el significado que se utiliza es el denotativo. En nuestro ejemplo, podemos usar la palabra barco en el siguiente contexto. Existen barcos de carga y barcos de pasajeros. ¿A qué barco nos referimos? A esa construcción cóncava capaz de flotar, que es un medio de transporte marítimo. Sin embargo, digamos que en un mensaje más poético, fuera de lo normal, prevalece el sentido connotativo. Por ejemplo, podríamos decir, partió en el barco de la eternidad. Ese barco del que estamos hablando no es una construcción cóncava capaz de flotar, ni es un medio de transporte marítimo. Estamos hablando del barco de la eternidad, estamos diciendo la muerte, se murió, estamos diciendo. Estamos dando un mensaje que realmente no tiene absolutamente nada que ver con el barco normalmente pensado como construcción cóncava capaz de flotar. Ya estamos hablando de que la persona murió, ¿verdad? Partió en el barco de la eternidad, ¿verdad? Ese es entonces el sentido connotativo del barco. ¿Está claro? Bien. Todas las metáforas y los demás recursos retóricos se fundamentan en el cambio de registro. El poeta otorga a sus signos un sentido connotativo y sustituye al denotativo, ¿verdad? Si continuamos con el ejemplo de Alejandro Yamatei, su caricatura, como está ahí puesta, ¿verdad? Será connotativa, ya no como una foto que es denotativa, no hay equívoco, es él. En una caricatura no, es connotativa porque tendrá elementos exagerados que popularmente se le asignan a este personaje, ¿verdad? Se le va a dibujar con piernas delgaditas, se le va a exagerar el tamaño de su estómago, ¿verdad? Y va a andar siempre con muletillas aquí prendidas del brazo, tal vez hasta más pequeñas, ¿sí? Disculpe que le interrumpa. Nuestro compañero Kevin me escribió por privado para mencionarle que no ha podido entrar a la reunión porque la señal no se lo ha permitido. Ha estado desde las 15 tratando, pero no está teniendo una mala señal en el lugar donde vive. Ok, gracias Samuel por avisarnos. Menos mal que estamos grabando la clase, ¿verdad? Ahí va a poder verla de nuevo, si no es que no puede unirse más tarde. Gracias por el aviso. Muy bien, entonces decimos la caricatura resulta connotativa, ¿verdad? Ahí está la caricatura de Yamatei, algo bravo, ¿verdad? Con moscas alrededor, siempre
dando el sentido de que huele mal, de que hay cosas ahí sucias, ¿verdad? Bueno, ya es análisis semiótico, ¿verdad? Aquí lo que nos interesa es que la caricatura es connotativa, ¿verdad? A diferencia de una fotografía. Entonces, la diferencia entre denotación y connotación se basa en el grado o en el mecanismo de convención que se utilice. La denotación va a tener una convención fuerte, la connotación una convención débil, ¿verdad? Cuando una connotación adquiere una fuerte convención, deja de serlo y se convierte en denotación. Vean ustedes qué curioso. A veces la denotación se convierte en connotación cuando ya su uso se vuelve muy, muy popular, ¿verdad? Muy común. Por ejemplo, cuando los poetas en los siglos pasados empezaron a usar el signo de corazón, ese que dibujan el corazoncito así, ¿verdad? Que realmente no se parece en nada a un corazón, ¿verdad? Un corazón de verdad. Pero ya está aceptado que ese dibujito así es un corazón, ¿verdad? Lo utilizaban en sentido connotativo del término. Pero a la medida en que esto se fue convencionalizando, que se volvió popular, que todo el mundo lo fue aceptando, dejó de ser connotativo. Y entonces ahora, cuando en una conversación escuchamos, por ejemplo, ustedes se acuerdan que cuando estábamos en la universidad, de repente a media clase entraba una niña a vender dulcitos, ¿verdad? Y callada la boca se metía entre las filas y algunos le compraban, otros no, ¿verdad? Cuando yo miraba a esa niña entrar a vender sus dulcitos, una niña como de 8 o 10 años, calculo yo, ¿verdad? A mí se me partía el corazón, ¿verdad? Pero cuando yo digo que se me partía el corazón, lo estoy hablando en sentido connotativo, ¿verdad? Es decir, me provoca sufrimiento ver a una niña tan chiquita. Y entonces yo digo, se me parte el corazón, ¿verdad? Todo el mundo va a entender que yo lo que tengo es un dolor de ver una situación social, ¿verdad? Entonces, nadie se le va a ocurrir que de verdad mi corazón, ¡trac!, se partió, ¿verdad? No, todo el mundo va a entender que tengo mucho dolor. Entonces, lo connotativo pasó a ser denotativo, ¿verdad? Cuando se volvió muy común. Entonces pasan de connotación a denotación. La mayoría de denotaciones se establece cuando una connotación se vuelve convencionalmente fuerte. Y entonces hay un montón de palabras que eran antes connotativas y que ahora pasaron a ser denotativas. Frases, mejor dicho, ¿verdad? Como por ejemplo, pie de página, ¿verdad? Cuando usted le dice pie de página, inmediatamente se figura un llamado al pie de la página, hasta bajito, ¿verdad? Que aclara algo, que amplía. A nadie se le ocurre que la página va a tener un pie, ¿verdad? Pasó de ser connotativo a ser denotativo. Árbol genealógico, por ejemplo, como es la imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Un árbol genealógico pues dibuja nuestra ascendencia o nuestra descendencia. Y como va así, ¿verdad? Como en forma de arbolito. Le pusieron árbol genealógico porque es nuestra genealogía, ¿verdad? A nadie se le imagina, nadie se va a imaginar que verdaderamente es un árbol. No, patojo es otra palabra, ¿verdad? O choco. Tal vez menos denotativa, pero que va ya camino a convertirse en denotativa, ¿verdad? Las faldas del volcán, por ejemplo, ¿verdad? Que es la parte donde ya, la parte más baja, ¿verdad? Que por asociación de las faldas que se usan las mujeres, ¿verdad? Se le dice las faldas del volcán. A nadie se le ocurre pensar que verdaderamente el volcán tiene faldas, ¿verdad? Entonces así han pasado a ser denotativos, aunque surgieron como una connotación. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Todo claro, Lee. Muy bien, continuemos entonces. Veamos ahora entonces evolución y motivación. Todas las lenguas evolucionan, todos los idiomas van cambiando porque están vivos, ¿verdad? La lengua está viva y entonces va cambiando, va evolucionando, se va desarrollando. Palabras que antes se decían
se quedaron en desuso, ingresaron otras fueron sustituidas por otras, y así va cambiando, está vivo, ¿verdad? Está evolucionando constantemente, ¿verdad? Los usos que se van dando a las palabras provocan que estas cambien de significado de manera constante. Y cuando es necesario, surgen nuevas palabras, surgen nuevos vocablos. Cuando se crea o modifica algún término, este acto siempre surge de una motivación. Es decir, tiene que haber una motivación para que se cambie. Si no hay motivación, no se cambia, ¿verdad? Tiene que haber algo que esté ahí como impulsando al cambio. Y eso es el uso común que se da a las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando empezó a usarse la palabra televisión, recuerden ustedes que no siempre hubo televisión. Hubo una época en la que no había televisión. No existía esa palabra, ¿verdad? Fue hasta que surgió el aparato allá por mediados del siglo XX, en blanco y negro, aquellos aparatones que tardaban un montón en encender. Ustedes seguramente ya no los conocieron. Eran unas cajonas de este tamaño, ¿verdad? Entonces, quien le puso el nombre de televisión se motivó en la etimología de la palabra, ¿verdad? La etimología quiere decir los orígenes de la palabra. Y entonces se fue al griego antiguo, en donde la palabra tele significaba lejos o distante, distancia, ¿verdad? Y visión, pues todo el mundo sabemos que es visión, ver, ¿verdad? Entonces televisión significa ver de lejos, ver a la distancia. La motivación que tuvo este cuate fue etimológica porque se basó en el origen de las palabras. Y así creó un nuevo vocablo que se llama televisión. Hubo una motivación, en este caso etimológica, del origen de las palabras. Y así como salió televisión, así surgió teléfono, por ejemplo. Antes no había teléfonos. Era una palabra nueva. Tele ya vimos que es distancia y fono es sonido, ¿verdad? Palabras en la distancia. Así surgió también telégrafo. Grafos son imágenes, ¿verdad? Dibujitos y teledistancia. Todos son palabras nuevas que tuvieron motivaciones etimológicas para crear la nueva palabra, ¿verdad? Al dueño se le ocurrió, bueno, yo me puedo basar en el origen de las palabras, ¿verdad? En griego, ¿qué significa distancia? Tele, ¿verdad? Bueno, televisión, ¿verdad? Estuvo motivado, ¿verdad? Igual ocurre con cualquier signo. El significado de todas las palabras para constituirse requieren de una motivación por parte de la institución o la persona que lo genera, ¿verdad? Esta es como la fuerza que conduce a los individuos a establecer una relación arbitraria entre un significante y un significado. Ya todos estos términos ustedes ya los conocen, ¿verdad? ¿Recuerdan las características de los signos? Arbitrario, convencional, etcétera, ¿verdad? Motivacional, ¿verdad? Entonces, esto es eso, ¿verdad? Ya en la práctica, cómo se van surgiendo nuevas palabras debido a motivaciones que tiene la sociedad. Por ejemplo, cuando algún grupo de personas decidió llamarle rieles a los zapatos, tal vez ahora ya no se dice mucho, pero en los años 70 y 80, uno a los zapatos les decía rieles, ¿verdad? Fíjate que me voy a comprar un par de nuevos rieles, decían. Pues qué chulos tus rieles, decían, ¿verdad? Pues, ¿por qué les decían rieles, verdad? Porque hubo una motivación en la comparación entre el deslizamiento del tren sobre sus rieles, ¿verdad? Y los pasos de una persona. Y entonces alguien dijo, los rieles son como los zapatos del tren, ¿verdad? Entonces a mis zapatos les voy a decir rieles. Hubo una motivación. Igual pasó con la palabra ratón. Quien crió se motivó en algún parecido entre el animal, el roedor, y el aparatito ese de las computadoras que está ahí, ¿verdad? Parecía ratón y él significó, bueno, este parece ratón viéndolo bien, ¿verdad? Y entonces le voy a poner ratón. Una motivación, ¿verdad? Debido al parecido entre el aparatito y el animal, ¿verdad? Pero eso no significa que los signos dejen de ser arbitrarios. Por ejemplo, al ratón de las computadoras bien le pudieron haber puesto tepocate,
o esperma, ¿verdad? Ponerle ratón fue una decisión arbitraria de quien lo hizo. Le pudo haber puesto otro, pero él decidió ratón. También se parece a un tepocate. ¿Por qué no le puso tepocate? Porque su decisión fue arbitraria, lo que él quiso. ¿Me explico? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bien. Entonces las palabras surgen a partir de motivaciones. Como hay motivaciones, van surgiendo nuevas palabras, ¿verdad? Y estas pueden ser de 4 tipos: fonéticas, semánticas, morfológicas y etimológicas. Vamos a ver cada una de ellas. Las fonéticas, es decir, por sonido, ustedes ya saben que fono es sonido, ¿verdad? Las motivaciones fonéticas son aquellas que se basan en imitaciones de los sonidos para crear las palabras. Se les llama onomatopeyas, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra guau guau designa el ladrido de un perro. ¿Qué dice guau guau? Está tratando de imitar el sonido de un perro cuando ladra, pero ningún perro ladra guau guau, ¿verdad? Yo nunca he oído a un perro decir guau guau, pero esa es su imitación, ¿verdad? Y hay muchas palabras derivadas de los sonidos. Por ejemplo, chirrido. El chirrido es una palabra que viene derivada del ruido que puede hacer, digamos, una puerta cuando se está cerrando que no tiene aceite las bisagras. Entonces, motivado al parecido, se le puso chirrido, ¿verdad? Otra palabra de este tipo, onomatopeica, es susurro, ¿verdad? Porque cuando la gente susurra, ¿verdad? Susurro, ¿verdad? Está imitando. Entonces, estas son motivaciones de tipo fonéticas, porque se derivan del parecido del sonido, ¿verdad? De cómo se surgen de imitar el sonido de la naturaleza, por ejemplo, ¿verdad? Las motivaciones semánticas se basan en las relaciones de similitudes de significados. La semántica, acuérdense, estudia el significado de las palabras. Entonces, cuando hay significados parecidos, pues ahí se juntan, ¿verdad? Por ejemplo, vive en las faldas del volcán de Pacaya, ¿verdad? Existe una motivación semántica para asignar la palabra falda en sentido de la parte baja de un volcán por su similitud semántica con las faldas de las mujeres, ¿verdad? Aquí su motivación no fue fonética, no fue porque sonara parecido o igual, sino que por su significado de la palabra. La falda es algo que se hacía, bueno, el volcán como que tuviera falda, ¿verdad? Y las motivaciones morfológicas se construyen, con las motivaciones morfológicas se construyen palabras uniendo lexemas y morfemas ya existentes. Por ejemplo, a esperanza se le pone el prefijo, es decir, el morfema des, y se crea la palabra desesperanza, ¿verdad? Ya existen y se unen y surge una nueva, ¿verdad? La palabra esperanza ya surgía y le agrego un morfema. Y ya, va a cambiar su significado, va a significar lo contrario en este caso. Esperanza, desesperanza. Y así surgen muchos neologismos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi familia inventamos y jugamos el neologismo sinopsiar, ¿verdad? Para pedir que quien tenga el control de la televisión, que pulse el botón de sinopsis que informa acerca de qué puede tratar la película. Entonces, sinopsiar, pone el botón sinopsis. O sapear, dice, está cambiando constantemente. Por ejemplo, la palabra historia y prehistoria entraría ahí. Por supuesto, ¿verdad? Claro, historia y prehistoria, claro, ¿verdad? Entonces, en este caso de sinopsis le agregamos el sufijo ar y ya lo convertimos en verbo, ¿verdad? Y las motivaciones etimológicas. Por ejemplo, en el ejemplo de la palabra televisión ilustra la motivación etimológica, es decir, ir al origen de la palabra, al significado original de la palabra, ¿verdad? Y se refiere...
También podríamos lucrar como social, antisocial o Por género, supuesto. subgénero. Por supuesto. Presidente, vicepresidente, jefe, subjefe, ¿verdad? Que al agregarle un prefijo, cambia su significado. Como Pero migrante o inmigrante. ¿No? La palabra ya existía, ¿verdad? Migrante ya existe. Si le ponemos sin, cambia su significado, ya no es lo mismo, ¿verdad? Migrante es aquella persona que migra, que va de un lugar a otro, ¿verdad? Inmigrante es aquel que de un lugar salió, llegó el otro y se estableció. Ese es el inmigrante, ¿verdad? Diferente al migrante, pero migrante ya existía, solo le agregamos un prefijo y ya cambió su significado. Y las etimológicas, como decíamos, en el caso de televisión, teléfono, telégrafo, ¿verdad? Por lo regular se busca en otros idiomas, generalmente en el latín y el griego, que son las bases de los idiomas, ¿verdad? Y para crear palabras que van a definir un nuevo concepto. Y así surgieron muchas palabras del español, ¿verdad? Psicología, filosofía, anfetaminas, anfiteatro, son palabras de origen griego, ¿verdad? Que se juntaron y formaron una nueva palabra. Estas son las motivaciones etimológicas. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna palabra? ¿Algún comentario? Con lo de los prefijos, que cambia su significado, pasaría lo mismo con los sufijos, ¿no? Exacto. Como por ejemplo la palabra maratón y maratonear, Por que supuesto. tienen significado diferente. Por supuesto, ¿verdad? Cabalmente. Muy bien. Si no tienen dudas, compañeros, ya les subí tarea, ¿verdad? Una nueva tarea. Y nos falta todavía una más, que se las estaré subiendo en breve para poder llegar al examen final ya con toda la zona completa ya jugada, ¿verdad? Por favor, prendan sus camaritas para tomar las respectivas fotos. Samuel, Geraldi, gracias. Bueno, si Samuel salió un rato al baño. No, Lick, aquí estoy, perdón, es que se me trabó, estoy configurando la cámara, no, deme un minuto. Perdón. Dele pues. Muy bien. Les agradezco mucho. Ha sido un gusto verlos y síganse cuidando porque esto no termina. Y de repente nos vemos el viernes y sábado votando por el nuevo director, ¿eh? Hay que participar, hay que participar. Ha sido un gusto verlos. Se me cuidan mucho y a la próxima. Ya saben, dentro de un rato subo el material a la plataforma para que puedan verlo. Adiós. Adiós, Lick. Buen día. Adiós. Feliz día, adiós. Buen día, nos vemos. Adiós.